Pues con motivo del ciclo de nuevos realizadores españoles que va a ofrecer el Instituto Cervantes de Dublín, tenemos hoy con nosotros a Paco Torres, director de cine sevillano y de momento afincado en Dublín. Buenas tardes, Paco. ¿Qué buenas tardes? Bueno, pues gracias por prestarte primero a esta entrevista. Y bueno, quería empezar un poco diciendo que esto de nuevos realizadores, nuevos talentos, realmente esto no es nada nuevo, ya llevas mucho tiempo, ¿no?, haciendo cosas. ¿Cuándo empezaste? ¿Nos puedes hablar un poco de los inicios antes de que nos metamos de lleno en tu cine y en tus películas? Yo empecé en el 2001. Desde el 2001 es cuando empiezo a realizar mis primeros cortos. Hice uno primero aquí en Dublín, en la escuela de Don Larry. Hice un primer corto y después de ahí, pues bueno, ya en Barcelona en el 2002 empecé a hacer más cortos y ya pues a partir de ahí, a lo largo de estos 12 años, pues combinando un poco siempre el corto, algo de televisión y largometraje, ¿no? Pero no has parado en el mundo audiovisual, no te has salido, no has parado... No, yo creo que una de las grandes dificultades es seguir ese camino. Sí. Es decir, hay mucha gente obviamente que abandona porque el recorrido es largo y es duro, pero claro, yo lo tenía bastante claro, quería dirigir y la única forma de poder hacerlo es seguir esa línea, ¿no? Y seguir manteniendo y combinar un poco, ¿no?, pues ese trabajo de guionista y de director, pues haciendo cortos, haciendo documentales, haciendo televisión. Muy bien. La verdad es que tienes una carrera, ¿no?, que se extiende desde 2001 prácticamente, y estoy hablando solamente de los cortometrajes que has dirigido, porque también has producido cosas a otra gente, pero tienes 1, 2, 3, 4 con 70, ¿no?, en 2007, que Sí. ganó bastantes premios, ¿no? Es Sí. un cortometraje bastante popular, Sí. y que de repente tienes el paso directo al largometraje, ¿no?, después de aquel cortometraje con Exacto. El vuelo del tren. También llamado, ¿no?, The Magic of Hope en inglés, ¿no? ¿Cómo surgió esa época de transición, ¿no?, del corto al largo? ¿Te costó mucho? ¿Fue inmediata después del No, éxito? yo creo que en mi caso, yo creo que casi como con todos los nuevos realizadores en España, el camino es largo. Es decir, que mientras estás escribiendo un largometraje y estás dirigiendo cortos y estás dirigiendo otras cosas, de ahí hasta que se pueda conseguir obviamente todo lo que te hace falta, ¿no?, para poder levantar un largometraje, el proceso es largo. Pero bueno, una cosa lleva a la otra, es decir, que mientras estás escribiendo, estás reescribiendo y estás, pues eso, te estás creando como director y como artista y es un poco lo que yo he hecho, ¿no? Yo creo que seguramente no hay ningún director español que haya podido llegar inmediatamente, ¿no?, a dirigir un largo, o habrá muy pocas excepciones, en casi todas hay un recorrido largo. En especial tampoco a mí, yo nunca he tenido prisas, de hecho no tengo prisas nunca por hacer nada, y eso que soy muy guerrilla, un director muy guerrilla, pero después no tengo prisa. Para mí es importante que el guión esté perfecto, que el guión esté bien, y a partir de ahí, bueno, pues el tiempo que lleve, ¿no?, a poder conseguir todo para realizarlo. ¿Cómo surge la idea? Porque he leído en otras entrevistas y material que está por la red que El vuelo del tren realmente es una obra gráfica que tú tenías de pequeño o algo así, ¿no? Como un cuento. Un cuento. Y que Sí. de ahí surge la idea igual, ¿no? Exacto. Yo cuando, pues, no sé, podía tener 13, 14 años, trabajé en una obra en el colegio, una obra teatral de Jim Bottom y Lucas el maquinista, y de ahí me surgió esa idea, ¿no?, del cuento del vuelo del tren, ¿no?, que era muy sencillo, obviamente, el cuento era muy sencillo y aparece en la historia, ¿no?, en el vuelo del tren, que era, bueno, intentar conseguir esa utopía, ¿no?, de un tren podría volar, ¿no?, y hacer conseguir el sueño de un niño, ¿no?, que quería ver a su madre, y todo partió de ahí, ¿no? O sea, a raíz de ese cuento, y en el 2001 en Barcelona pues empecé a escribir la historia y bueno, siempre desde ahí ese mismo esfuerzo, o sea, que le llevaría a un niño a poder conseguir mover un tren, ¿no?, haciéndolo volar, pues eso mismo lo trasladé al personaje de Blanca, ¿no?, en el vuelo del tren, que era precisamente eso, cómo puede hacer esta mujer, puede hacer algo esta mujer por salvar a su hija. Eso es lo que yo me planteé, olvidándonos obviamente de cualquier tema de hospital, de médico, de tratamiento. Para mí era más importante qué podría hacer esa persona, ¿no? Así que puede hacer una mujer por intentar salvar a su hija si no tienes ningún medio. Sabes que realmente no puedes, pero existe algo, o sea, el alma puede mover algo,
y ese fue el planteamiento para escribir El vuelo del tren. Sí, tú mismo has dicho que es un poco la esperanza del dolor, ¿no? O algo parecido, ¿no? Si no me... Descubrimiento de la esperanza a través del dolor. A través del dolor, exactamente, la esperanza a través del dolor. Bueno, la verdad es que la historia, vamos a hablar un poquito del vuelo del tren, que va a ser además la película que se va a poner aquí en este ciclo. El vuelo del tren de Magic of Hope 2000, hemos dicho que era 2011. Primero nos vamos a centrar en la historia, una historia en la que yo he visto también elementos que ya aparecen en otros de tus cortos, ¿no? Está el mundo femenino, la mujer, la infancia, la bondad, la esperanza, y todo eso contrastado con un mundo, digamos, el mundo este global que tenemos tan horrible y que tú plasmas muy bien con esa oscuridad a veces en tus planos nocturnos y con personajes también oscuros. La historia, hay un equilibrio entre la forma y el contenido, ¿no? Que me ha gustado muchísimo en tu forma en la película y tu forma de plantearla. La historia, te tomas tu tiempo para contar la historia, no tienes prisa, mantienes los planos, digamos, cuéntanos un poco el proceso de esa narrativa, de esa historia. ¿Te costó mucho llegar a donde has llegado? Ese final, que lo dejas un poco con esa esperanza abierta. Exacto. ¿Cómo fue transformándose el vuelo? Bueno, estaba claro que por guión había dos mundos, ¿no? Que había que contar en la historia. Uno era el mundo de la madre y de la hija, y otro era el mundo de la indigencia, ¿no? Es decir, para mí era importante poder contrastar eso. Es decir, que siente, ¿no? Una madre cuando sabe que su hija puede morir, pero al mismo tiempo, ¿quién te puede abrir los ojos para ver otra cosa? Es decir, descubrir la esperanza. ¿Cómo, no? Como si no crees en la religión, como era el planteamiento de un personaje que era completamente ateísta, tal. O sea, ¿cómo puedes creer tú que puedes salvar a tu hija? Entonces, desde un sencillo razonamiento que era, muchas veces cuando estamos enfermos, tenemos un resfriado, parece que somos más sensibles. Sí, cuando estamos malos, la sensibilidad obviamente crece, ¿no? Y nos percatamos de que puede haber otras personas en la calle que lo están pasando mucho peor que nosotros, y nosotros por un simple resfriado nos estamos quejando, ¿no? Entonces, de nuevo con esa idea, ¿no? Hice ese cruce, ¿no? De historia. Yo quería contar que, bueno, la gente con otras grandes necesidades en la calle, como era el tema de los indigentes, podían de alguna forma abrir los ojos a Blanca, al personaje de Patricia García. Y lo trabajé desde ahí. Claro, había que diferenciar los dos mundos, separarlos, y hablando con Juan Carlos Lausín, el director de foto, nos planteamos poder separarlos a través de la luz ya también. Es decir, si conseguíamos que todo ese color frío, ¿no? El color azul que jugamos con ellas, ¿no? Con la madre y con la hija, y lo contrarrestamos con el mundo de los indigentes, ¿no? Trasladando un mundo más cálido, ¿no? Con esos colores más amarillentos, y ya a partir de ahí podíamos diferenciar perfectamente, ¿no? Los dos mundos, ¿no? Y cada que se junta se cruzan, ¿no? Los dos mundos se cruzan a través del color, y todo el planteamiento pues fue a partir de ahí. Claro, yo no quería, tampoco creíamos que era importante mover mucho la cámara, es decir, que era mejor que las acciones se quedasen ahí en el plano fijo, ¿no? Entonces hicimos toda una composición fija, ¿no? De que, bueno, que fueran los actores a través de las acciones quien se moviese, y nosotros nos quedásemos como observadores, ¿no? Has dicho que ha sido una película de actores, evidentemente. Ya en el guión vemos que, bueno, no es una película, digamos, coral, pero sí, ¿no? Tenemos tantos personajes que son muy importantes, ¿no? Para el personaje principal de Blanca, su hija Aran, etcétera. ¿Te gusta trabajar? Has trabajado muchísimo con los actores en esta película. Supongo que has debido, si te planteas que es una película de actores, el proceso de pre-rodaje, preproducción, te habrás entregado muchísimo al ensayo. Sí, largo. Y además, en nuestro caso, en el vuelo, pues perfectamente tuvimos 4 meses de preproducción. O sea, fue un proceso bastante largo, sobre todo por el número de personajes que aparecen en la película, y después porque yo creo que soy un director de actores, y a mí me gusta trabajar muchísimo todo el proceso de creación de personajes, ¿no? Y entonces necesitas tu tiempo, tú como director, para trabajar con los actores, y los actores para poder desarrollar todo ese arco, ¿no? de transformación del personaje. Se nota, de hecho, en la película, ¿no? Estábamos hablando antes de Patricia García Méndez, ¿no? Me parece que es su primer papel principal en una película. Patricia hizo una película unos años antes del vuelo del tren, pero yo creo que sí, que el vuelo del tren puede ser su
su papel principal. Sí. Es un buen trabajo ahí también. De todas maneras, en la película se filtra pues un poetismo en la imagen que ya viene de por sí en la historia, ¿no? En la manera de tratar las historias, cómo las conectas, pero el poetismo que tienes del plano, ¿no? Cómo te tomas tu tiempo, cómo encuadras también, cómo cuidas la luz y los movimientos también. A veces dándole vueltas al tema del cuento, del cómic que mencionas, de Jimmy Corrigan, por ejemplo, que aparece. Sí, que aparece. Si, digamos, toda esa influencia estética te viene de algún otro medio que no sea el cine, bueno, yo pinto, y he pintado desde chico, desde que tenía 5 o 6 años ya empecé a ganar mis premios de pintura, entonces yo creo que es un poco, en este caso quizás a mí, la idea de poder dirigir, la idea de escribir viene un poco pues desde ahí, ¿no? Desde cuando chico empezaba a dibujar, pintar, de hecho lo sigo haciendo, sigo pintando y pues de alguna forma o de otra o sea, está ahí, ¿no? Yo creo que cuando has observado mucho, cuando tienes que pintar tienes que observar, entonces es trasladarlo a otro medio en movimiento, ¿no? Como es el cine, pero viene todo de ahí, de siempre pintado, sigo pintando. ¿Tienes una mente, digamos, más desarrollada para lo visual? Sí. Yo creo que de hecho a mí lo que más me apasiona del cine es eso, ¿no? Es todo el tema de componer, ¿no? Componer el plano y pensar siempre cómo puedo explicar lo que hay en el guión, en esa secuencia, trasladarlo en el plano, ¿no? De qué forma puedo contar eso. Y siempre ese aspecto que muestra eso, digamos, sería un buen ejemplo de cómo mostrar esa actitud hacia el plano, de sí. contar las cosas con el plano y con la composición, sí. ¿No? Recuerdo ahora los planos que tienes de los reflejos a través de los reflejos del coche, en la chapa del coche, por ejemplo, incluso ese plano que me gusta mucho, ese circular que tienes casi... O bajando al infierno, ¿no? Sí, sí. Además, de hecho, cuando baja lo que ves es un extintor para apagarlo. Claro, está bajando al infierno, ¿no? Claro, lo que podríamos hablar también de todos esos símbolos y metáforas que tiene la película, nos podríamos tirar, ¿no? Yo creo que es una de las cosas. Yo creo que el vuelo del tren es... Claro, muchas veces tú dices, bueno, no te hace falta ver más de una vez una película. Yo creo que el vuelo del tren sí es una película que tienes que ver varias veces. Sencillamente porque juego iconográficamente con muchísimas cosas en todos los planos. Y realmente casi toda la secuencia, todos los planos tienen un algo detrás, ¿no? Que claro, hay que buscarlo. Hay gente que lo ve inmediatamente, gente que lo detesta, pero obviamente hay gente que le hace falta, ¿no? Y en ese le hace falta, y está, que yo creo que con un segundo visionado, un tercer visionado puedes descubrir muchísimas cosas que están ahí. Creo que yo habrás visto que intento no contar mucho a través del diálogo. Es decir, para mí, yo creo que el cine se debe contar sin hablar. Sí, en este extremo hay otros directores que les gusta contar sus cosas hablando. Yo creo que soy totalmente lo contrario. A mí me gusta contarlo en el cuadro, ¿no? Contarlo con las acciones. Yo creo que el vuelo del tren es un ejemplo muy bueno para poder descubrir eso, ¿no? Que se puede contar cosas simplemente viéndolo de la imagen, ¿no?